Bendiciones, hermanos. ¿Están durmiendo o tienen calor? Ay, hemos apagado un poco porque hoy nos han puesto en una calefacción caribeña y estábamos. Pero no, también se suma la humedad del agua y tal. Pero bueno, ha sido una bendición este primer tiempo, el segundo tiempo y todo lo que resta también. Confiamos en el Señor que también será y seguirá siendo una bendición. Antes de pasar con la palabra, el hermano Darinel quería compartir. ¿Dónde están, hermano? Los que se han bautizado, ¿dónde están? ¿Todavía no están listos? ¿Están cambiándose? Bueno, pues habrá que dejarlo para luego. Vale. Bien, quería compartir con ellos un cántico, pero bueno, lo dejamos para luego, para que ellos también puedan ser partícipes de esa bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Marcos, para redimir un poco el tiempo, ya que los anuncios más o menos los tenemos controlados. Ah, el hermano William me hace la seña mágica, la señal mágica. Bueno, aprovechamos antes si hay alguna visita para presentarla. ¿Hay alguna visita con nosotros hoy que nos diga su nombre? De la columna, a ver. Hay una joven aquí que su nombre. ¿Sí? Ah, bueno. No sé si hay alguna otra más. Bueno, Marilis no es visita ya, es una joven, pero no es visita. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos y todos, los más y los menos habituales. Como sabéis, hoy tenemos un tiempo especial para compartir unos alimentos, una comida con nuestros hermanos que se bautizan también y para celebrar, como dicen por ahí, cualquier ocasión es buena. Así que hoy nos quedaremos después del culto a comer, todos los que quieran están invitados. Lo único que necesitamos saber cuántos somos para poder comprar así, etcétera. Levanten la mano los que nos vamos a quedar a comer. A ver, hermano. Hermano William, es para que cuentes. Él me está... Mira, Julián, que es de física y tal, nos está llamando a contar. Están todos invitados, ¿eh? Así que ya lo tiene, hermano Julián. Pues se lo dice a tu padre para que él sepa cuánta cantidad comprar. Perfecto. Pues ya está resuelto. Tenemos aquí el cocinero express. Así que ya está resuelto el asunto. Es una bendición que podamos contar con ello y vamos a pasar directamente a la escritura, al Evangelio de Marcos, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie para tener esta lectura, versículos del 13 al 19. Dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, perdón, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Se pueden sentar, hermanos. Ya el hermano Costel ha tenido un tiempo de oración por este tiempo especial de la palabra de Dios. Y quiero que miremos solamente dos versículos del pasaje paralelo a este, que está en Lucas capítulo 6. Deje un dedo ahí en Marcos. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13.
Lucas 6, 12 y 13. Lo tenemos. Dice la escritura, en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. Bien, hemos estado mirando en predicaciones anteriores un poquito acerca de esta elección de los 12 apóstoles, cómo él directamente les llama, ellos acuden a este llamado, pero vemos que hay un grupo importante de personas a los cuales llama discípulos. Probablemente la referencia más cercana a esta cantidad la tenemos en el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. El versículo 15, bueno, comenzamos del 14 al 16 para que tengan una idea general. Del 14 dice, de Hechos capítulo 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Hablando de todo el grupo, aquí menciona en los versículos anteriores a los apóstoles directamente. En aquellos días, versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos y recalca entre paréntesis, y los reunidos eran como ¿cuántos? Como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y continúa hablando acerca de este asunto. Los discípulos no eran solamente 12. Había un número significativo de hombres y mujeres, como recalca la escritura, que seguían a Jesús. Pero dentro de ese grupo, ¿recuerdan a Jesús? Le seguían, ¿cómo define la escritura? Multitudes. Dentro de esas multitudes, habían quizás un número más reducido que equivaldría a estos 120 aproximadamente, que eran un círculo un poco más cercano e íntimo de Jesús. Pero dentro de ese círculo de 120 aproximadamente, ¿habían cuántos? 12 que eran un círculo todavía más pequeño. Han visto estas imágenes en las que hay un círculo, otro, etcétera, ¿no? Como si fuera una diana y en el centro Jesús. Pero dentro de esos 12 había todavía un círculo más íntimo. ¿Quiénes formaban o conformaban ese círculo aún más íntimo de Jesús? Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan, que eran más íntimos todavía. Y aún así destaca la escritura que había uno que tenía un amor especial por Jesús, que era, como han dicho, fíjate, no podemos caer en la conclusión de que Jesús hiciera acepción de personas. Hay hermanos que a veces se enfadan porque es que con Pepe o con Juan, el hermano Juanito se lleva mejor que conmigo. ¿Y por qué? Hermano, la vida es así. Fíjate que dentro de aún de los hijos pasan ese tipo de cosas. Aún cuando hay varios hijos tienen una relación, a veces uno más íntima, uno es más abierto, uno es más cerrado. Y no pasa nada, no debemos caer en la conclusión de que, bueno, es que Jesús no amaba a los... Sí, pero había un grupo en específico, un círculo muy íntimo, otro más, un poquito menos, y luego había multitudes. Bien, todo esto quiero recalcarlo simplemente para destacar y hablar un poquito hoy acerca del término apóstol. Hoy en día, hablaba ayer eso con Andrea, que la estaba acompañando al tren, y no es por coincidencia, tocaba hablar de este asunto, aunque tengo la idea de tratar a cada uno de estos personajes probablemente, pero lo haría los jueves. Intentar hablar de cada uno de ellos en particular. Tengo algún material por ahí acerca de los apóstoles, y hay un libro que se titula 12 hombres comunes y corrientes, supongo que algunos lo conocerán, ¿no? Pero bueno, tengo esa idea de no tratarlo aquí los domingos, cada uno de los personajes, sino los jueves más bien, intentar hacerlo con algo de material que tengo por ahí y dedicar los jueves a esto para no durar aquí 8 meses más en el capítulo 3. Pero bueno, eso ya probablemente para los jueves iremos hablando de cada uno de los apóstoles. Pero el término apóstol
Obviamente viene del griego apostelo, algunos hablan de apostoloi o alguna otra, bueno, los que no somos expertos en griego no nos preocupamos demasiado, pero la definición es enviar en pos de sí o de parte de o enviado en una traducción más generalizada. Y hasta cierto punto, cuando leemos la Gran Comisión, dice la Escritura, id y qué, predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la Gran Comisión que vemos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Como estamos en Marcos, vamos a ir allí al libro de Marcos, al capítulo 16. Versículos del 15 al 18. En Mateo capítulo 28 también se repite esta gran comisión, aunque aquí da algunos detalles que en Mateo no se mencionan, pero bueno. Lo tenemos. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quédese con esta clave de Marcos 16, que luego pasaremos por ahí. Cuando vamos aquí al Evangelio de Marcos, otra vez al capítulo 3, vemos que Jesús estableció un número cerrado de personas a los cuales llamó apóstoles. ¿Cuál era ese número? 12. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? Bien. En la Nueva Jerusalén, ¿cuántas puertas habrá? De las tribus de cada... Bueno, eso lo veremos en Apocalipsis. De las tribus de Israel, ¿cuántos elegidos había? En Apocalipsis, 12,000 de cada tribu. Hay una connotación específica en el número 12 aquí. Luego ya veremos algún que otro detalle y demás, porque hay un rejuego con las tribus de Efraín y Manasés. Pero bueno, ahora lo miraremos más en detalle. El número 12 tiene una connotación específica con respecto al nombramiento de los apóstoles. No quiero entrar en las cábalas de la numerología bíblica, porque me revienta el cerebro. Hay muchos que dicen, no, mira, es que claro, es el número de perfección, porque tú multiplicas 3 por 4, te da 12, 9 más 3, porque 9 es el número del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, tal. Son 9, y claro, y 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo perfecto. O sea, si caemos en estas cosas, yo creo que nos volvemos muy esotéricos y se nos va la cabeza en figuras que yo creo que a priori no corresponden. Escuchaba a un maestro de hebreo que le daba un valor numérico a cada una de las letras del abecedario hebreo, que tienen un valor numérico específico, y sacaba unas cuentas a partir de lo cual, hablando acerca de la roca, porque estaba mirando un poquito acerca del nombre de Pedro y demás, hablando de Petrus, Petra, etcétera, y sacaba unas conclusiones, porque claro, es que esto equivale al número 8, que es Yahweh, y yo dije, se me fundió el cerebro. Yo dije, mira, déjame, no puedo entender esto. Lo aparté un poco. Dije, vamos a ir más centraditos, porque creo que será de mucho más provecho hacer algo práctico y conciso al respecto. Pero si vemos el pasaje de Marcos, capítulo 3, Jesús establece a estos 12, versículo 14. Lo primero, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Eso es lo primero. 12, para que estuviesen con él. Jesús, 100% Dios, también tenía la cualidad de ser 100% humano, 100% hombre. Es un misterio que yo creo que no podremos entender en esta vida, en esta nuestra humanidad, pero que la Biblia presenta de esta manera. Usted y yo, aunque hemos nacido solos, no sé si hay alguno, bueno, por el canal sale uno, no sale, no, aunque sean mellizos o gemelos, no sé si aquí alguno tendrá mellizos y gemelos, no lo sé, pero bueno, es una bendición. Usted es único,
Y en su ADN, aunque tenga muchas cosas similares, sigue siendo único. Pero obviamente el Señor no nos creó ni nos diseñó para estar solos. Por eso dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté como solo. 12 para que estén con Él. Para estar con Jesús, para atender a sus necesidades, a su situación. Para estar con Él, apoyarle en oración y etcétera. Vemos a lo largo de la Escritura, cuando Él principia su ministerio, cómo los 12 apóstoles le acompañan y 3 de ellos le acompañan aún más íntimamente en todo el desarrollo de su ministerio. No hay lobos solitarios en el ministerio, no hay pastores todoterreno que lo hacen todo, que cantan, que predican, que dirigen. No, hay una necesidad en un momento específico que amerita que sea así y pasa. Pero no es específicamente lo que o a lo que hemos sido llamados al liderar la iglesia. Ningún hombre está capacitado, ya sea por su condición física, etcétera, a llevar una iglesia solo. Y como ustedes ven, gracias a Dios, tenemos aquí hermanos que hacen mucho por la iglesia. Algunos se ven más, otros se ven menos, y en algunas ocasiones se destaca eso. No es el objetivo hoy de destacar para que no pierda galardón ningún hermano. Pero todo lo que veis, en todos los aspectos, tiene detrás un trabajo y una preocupación y una ocupación. Y eso es una bendición. Había una logística detrás y aún de forma tal, había un grupo, dice la Escritura, de mujeres que servían a Jesús ¿con qué? Aún con sus bienes. Imagínese usted, había una logística detrás de todo esto. Y ese era el primer motivo de establecer a estos 12 hombres. Primero, que estuviesen con Él. Mueven aquí, organiza allá, manda a recostar la gente, retirar la barca para que pueda predicar. Gloria a Dios. Todas estas cosas las manejaban los discípulos y ellos se sentían y formaban parte directa del ministerio de Jesús. Segundo, en el mismo versículo 14, el segundo propósito era para enviarlos a predicar. Como dijo Jesús en el 1:38, para esto he venido, para predicar, y vamos a las ciudades vecinas porque para esto he venido. Y vemos que Él envió a los apóstoles, pero posteriormente, cuando volvieron muy contentos, envió a un grupo de ¿cuántos? De 70 más, también a predicar y con autoridad, etcétera, pero no eran apóstoles. La Biblia no dice que estos eran apóstoles. Este grupo de 70, pero le dio y le dijo, vayan comisionados e ir y hacer la voluntad de Dios. Les llamó con este propósito y les estableció para eso, para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. Y lo tercero, para tener una autoridad sobrenatural. Y es aquí donde entramos en el asunto de los apóstoles modernos. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera ¿qué? Demonios. Con las dos primeras podríamos tener debate. Obviamente, ¿estamos con Jesús? No, Jesús está con nosotros, más bien dicho. ¿Predicamos? Sí. Gloria a Dios, predicamos. Y la autoridad sobrenatural, en principio, nos ha sido dada para salvar las almas y rescatarlas a través del Evangelio de las garras de Satanás. Dice del lazo del diablo en que están cautivas como a voluntad de Satanás. A través del Evangelio esas almas son liberadas. No tenemos una autoridad especial sobrenatural. Algunos pensaban en Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, encontramos a algunos intentando hacer uso de esta autoridad o ejercer una autoridad que no les había sido concedida. En Hechos 19, versículos del 13 al 17, un pasaje bastante curioso. Hechos 19 del 13 al 17. ¿Lo tenemos? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Cuántos eran? 7. Bien.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, ¿a cuántos? A 7. Oiga, que uno no puede, que uno puede con 7, eso no encaja, ¿no? Y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Cuando hablaba con un hermano y me contaba las supuestas cosas que suceden en los exorcismos que presentan algunas iglesias, lo único que me recuerda cuando yo era joven era a la película del exorcista, la famosa esta, ¿no? La de la niña que da la vuelta así en la cabeza y tal. Y digo, o la gente ve muchas películas o la cosa está muy mal. Cuando usted ve a una persona que se proclama como apóstol, lo que está intentando es asumir una autoridad que no le corresponde. Y eso es peligroso. Por ejemplo, hay un salmo bastante curioso en el Salmo 82. El Salmo 82 lo tenemos. Versículo 1 en adelante. Dios está en la reunión de los dioses, con minúscula, en medio de los dioses, con minúscula, juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois, con minúscula, ¿qué? Dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí la Escritura llama dioses con minúscula a aquellos a los cuales se le da una autoridad sobre otros, ya sea capacidad de juicio, ya sea capacidad de tomar decisiones por otros. Por ejemplo, hoy en día, entre comillas, podríamos decir que aquellos que son técnicos, aún técnicos de ambulancia, que son los que te salvan la vida en un momento determinado de un accidente en la carretera o lo que sea, podrían ser catalogados con minúscula como dioses, porque tienen poder en ese momento de decisión sobre tu vida, si sí o no. La Biblia llama aquí a aquellos que tienen la capacidad de hacer bien a otros, con este detalle, esta salvedad de la minúscula, les llama dioses. No es incorrecto también presentar como aquellos que enseñan y que tienen esa capacidad de la palabra de Dios, de estudiarla, de aprenderla y que tienen un conocimiento mayor, entre comillas, ser llamados dioses, porque aquí presenta el mismo Jesús posteriormente, haciendo mención de este pasaje, dije, a quienes vino la palabra, ha llamado dioses. Y buscando esta palabra, es una palabra muy curiosa porque es Elohim. Yo digo, ¿cómo? O sea, es un brazo extensor de Dios mismo, pero con minúscula. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios mismo. Sería correcto decir quizás que un hermano que predica la palabra de Dios o que tiene a veces una profesión de responsabilidad con vida sobre los otros, etcétera, podría ser con minúscula catalogado como un Dios. Claramente. Podría ser, sí, bíblicamente sería correcto, sí. ¿Se te ocurriría a ti desde un púlpito decir yo soy un Dios? Yo creo que a ninguna persona con su cabal juicio se le ocurriría, aunque la Biblia quizás te da esa capacidad de decir, sí, yo soy un Dios.
Usted que está sentado, ¿qué va a decir? Vámonos. ¿O no? Aunque esa persona quizás te diga, no, mira, es que la Biblia dice que... Usted dice, vámonos, que aquí esto huele mal. Aunque se han duchado, huele mal. Pero no nos escandaliza el ver que un individuo se autoproclame apóstol. Yo creo que la reacción debería ser la misma. Porque esto es un círculo cerrado de 12, primero hombres, que estoy esperando todavía que salga alguna apóstola. No sé si ha salido alguna. No me sorprendería. Pero hablando de esto, en el libro de Hechos da unas pautas específicas para aquellos que podían optar a este cargo de apóstol. De este número cerrado que se completa. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a ir allí nuevamente. No espero que ningún hermano ahora venga diciendo que es un Dios. Sí, pero no te pases. Amén, pero ya, no queremos saber mucho. Al hermano que usted vea ya sabe. Sí, la Biblia te confiere ese rango, ese cargo, moralmente hablando, pero en el siguiente versículo te dice, sí, tú eres un Dios, pero como hombre vas a morir. Eres un Dios, pero no eres Dios. Porque tú sufres y te duele y sangras y vas a pasarlo de todas las maneras. O sea, no reclames para ti algo que no te corresponde. Hechos capítulo 1. Vemos aquí los requisitos, porque como ustedes saben, Judas Iscariote se ahorca por remordimiento, posteriormente entregar a Jesús, y había la necesidad de suplir esa plaza para completar el número de 12. Habían dos candidatos, podían ser elegidos los dos. De poder podían porque reunían los requisitos, y quizás había más de dos que reunían dentro de esos 120, que quizás habían hombres ahí, vamos a decir que 50, 30, 10 tenían la capacidad de ser elegibles al cargo, pero dentro de todos esos eligieron dos, y dentro de esos dos dijeron, Señor, muestra tú cuál es el que va a ocupar ese cargo, ese número cerrado de 12. Lo vemos en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando es llevado al cielo, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Había un grupo de personas que habían estado ahí con Jesús, recibiendo las enseñanzas, aunque el círculo íntimo eran los 12, y dentro de esos 12 había 3. Había un grupo específico de personas que seguían a Jesús y que habían escuchado directamente sus enseñanzas. Entonces, tenían que ser hombres, como dice aquí en el versículo 21, que habían recibido directamente las enseñanzas de Jesús y que le habían visto resucitado. Es ahí donde se abre el problema cuando aceptamos ciertas revelaciones parabíblicas como de parte de Dios. Por ejemplo, es que a veces me saltan, claro, como busco cosas en YouTube y tal, me salta. Jovencita de 14 años viajó al tercer cielo y luego al infierno y cuenta todo lo que ha visto. Y yo digo, madre mía, no se puede tomar alcohol. Es que eso es muy malo para el cuerpo. No, y fulanita de tal que bajó allí al Seol y al Abadón y cuenta su experiencia. Y hay una paisana, es que esto es una cosa increíble, dice, no, que es que estaba, dice, en el vientre del Leviatán. Yo digo, no. Seguro que Claudia la conoce. ¿Tú la y que en el vientre del Leviatán, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ella allí recibió visión de Dios. En el vientre de un Leviatán. Le suena, parece a chino, ¿no? Ah, sí. Pero estas cosas están pasando tristemente. Y hay gente que le sigue. Y dice, y así, mira esa chica. Y yo digo, no puede ser.
No puede ser esto. No puede ser. Y seguro que ustedes sabrán, y según vayan avanzando en el Evangelio, encontrarán un montón de cosas, porque fíjate que en los primeros siglos había un montón de gente enseñando cosas extrañísimas. Y el apóstol Pablo tenía esta batalla constantemente con las iglesias, diciendo, cuidado, guardaos de los falsos maestros, guardaos de los perros, oye, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. No hablaba de perros de los que andan por ahí. Bueno, aquí en España no. Los perros los cuidan más a veces que a los hijos, dice uno por ahí. Y hubo un estudio que decía que había ya más perros que niños en España, cuidado. Pero bueno, ya veremos. Hablando de los perros, que son muy cariñosos, no quiero ahora que se enfaden algunos proanimalistas conmigo. Sé que le encantan los perros. Bueno, lo dejamos ahí. Pero oiga, el apóstol Pablo ya advertía de estas cosas. Imagínate tú en este tiempo. ¿Cuántos más no vamos a encontrar en nuestro camino? Por eso es necesario que tengamos mucho cuidado. Y por eso en otras denominaciones nos llaman, y en otras religiones, los del libro. Y debemos ser los del libro. Si no está en el libro, no me lo cuentes. No quiero saberlo. No, es que mira, el Señor me ha hablado en un sueño, gloria a Dios. ¿Qué te ha dicho en el sueño? Mira, no, mejor no me lo cuentes, es que no quiero ni saber el sueño. Porque si decimos que estas cosas son válidas hoy en día, admitiremos que habrá apóstoles modernos, porque se cumplirán los requisitos. Sí, mira, yo vi a Jesús resucitado en un sueño. Bueno, y el Señor me enseñó a mí estas cosas. Pues bueno, pues tú puedes ser un apóstol, claro. Y si tú tienes autoridad de apóstol, cuando un apóstol habla de forma directa, ¿por quién está hablando? ¿Palabra de quién? O sea que está hablando directamente palabra de Dios. Entonces, a mí la autoridad de un apóstol me interesa. ¿Por qué? Porque ya yo estoy hablando palabra de directamente. Yo soy un brazo extensivo de Dios. Y lo que yo diga hay que hacerlo. Porque si Dios habla, ¿el hombre qué? ¿Ve por qué es tan curioso y tan peligroso puede ser esto? Hay que tener cuidado con estas cosas. Ciertamente, en un aspecto figurativo, todos los creyentes somos, entre comillas, apóstoles, o sea, enviados a cumplir la gran comisión. En un sentido figurativo. En un sentido figurativo también dice la Escritura que somos dioses, entre comillas, con minúscula. Sí, pero a ti no se te ocurre, hola, ¿qué tal? Soy el Dios Pepito. ¿Cómo? Pero sí, el apóstol Martínez, no sé qué. ¿Eso no choca tanto que en las iglesias? También debería chocar. Es lo mismo. Vemos que esto es un número cerrado de personas y nosotros debemos ser conscientes de eso y estar atentos a estas cosas, porque no sé por qué se ha puesto tan de moda últimamente todo esto. Debemos de ser cuidadosos con ello. Y escuchaba uno en la radio que decía, ¿y quién eres tú para decir que no? Tengo esa autoridad y no sé qué. Y vamos otra vez al libro de Marcos, cuando vemos el pasaje que Jesús dice, mira, estas son las señales que van a seguir a aquellos que creen, a estos comisionados. Marcos capítulo 16, perdón. Cuando leemos los requisitos del apostolado, obviamente, encontramos esos requisitos en Pablo, el cual se autoproclama apóstol, se autoproclama entre comillas, porque él lo dice, oye, cuidado, yo he sido por Jesús encomisionado como apóstol, y él da las claves del por qué. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que él, el evangelio que recibió, lo recibió directamente de Jesucristo, y habla acerca de ese traslado suyo al tercer cielo, donde recibió palabras y cosas, dice que no les he permitido hablar ni siquiera al hombre. ¿Recuerdan estos pasajes? Pablo tuvo una enseñanza directa de Dios. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de Bernabé, que es catalogado en Hechos, capítulo 14, el versículo 4 y también en el 14,
dice los apóstoles. Ahí vemos también algo bastante curioso que quizás nos llame la atención. Vamos a ir a Marcos, donde tenemos la lectura, y luego pasaremos a leer los otros pasajes. Y les dijo, versículo 15 de Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, como él había proclamado obviamente con anterioridad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Como mencionábamos anteriormente, hoy en día no tenemos claro, me pareció bien esa salvedad que hace el autor, un autor que estuve leyendo acerca de esto, que decía que probablemente no sería más correcto hablar de posesión demoníaca, sino de influencia demoníaca. Solamente con ver las noticias, obviamente. Tú ves lo que está pasando en el mundo y tú dices, hombre, el diablo está metido en todos los lados. Pero cuando vemos una posesión directamente, es algo sobrenatural que no tiene nada que ver con los espectáculos que vemos hoy en día. Porque dice que uno pudo ¿con cuántos? Con 7. Y le dio una paliza a todos. Yo digo, hombre, aunque sea con un bate, yo lo pillo. Salvo que sea como Carlos, así, que está muy fuerte. Pero aunque sean las rodillas, algún punto débil tienen los fuertes también. Vamos, no creo que la gente tenga los puños más fuertes que un tubo, pero un palo de estos. Pero oye, con 7 y no podían ir. Y recuerdan aquel que era legión, ¿no? Que le ponían cadenas y ¿qué hacía? Cadenas rotas. Dice, madre mía. No era lo que vemos por ahí. Que este está endemoniado y bueno, aquí hay cosas raras. Y se le mueve la cabeza. Y yo, hombre, eso lo hago yo. Y no, ya. Bueno, a veces cuando me da hambre me pongo así muy, muy malo también. Una influencia hambrúnica ahí, pero bueno, no es lo que vemos hoy en día. Obviamente, la influencia demoníaca está presente, pero no podríamos, con mucho sustento bíblico, decir, él reina, pero Satanás está habitando. No, es que el reino de Dios ya está entre vosotros. Y cuando el reino de Dios está, dice, el hombre fuerte hay que atarle y va siendo expulsado de este reino donde Jehová es el rey. Entonces, él aquí no puede hacer y deshacer a su antojo. Entonces encontramos que Jesús vino, aparte para poner en orden las potestades y todas estas huestes celestiales de maldad, como expresa la Escritura. Entonces sí que estoy de acuerdo con que hay influencia demoníaca, sin ninguna duda, pero posesión probablemente no es lo que vemos hoy en día aquí, en el mundo en general, porque es algo absolutamente sobrenatural. Como les decía, si decimos, no, es que está poseído por un demonio, entonces ¿que las enfermedades mentales existen o no existen? Habrá que llegar a una conclusión con respecto a esto. ¿Existen o no? ¿Por qué? Eso es que tienes un espíritu de sueño. Reprendo ese espíritu de sueño. Es lo que se están durmiendo hoy en el culto, ¿eh? Y seguro que habéis visto un montón de gente todo es un espíritu. Espíritu de deuda, vete de él. Hombre, si tú ganas 1000, no gastes 1200. Creo que más que un espíritu de deuda es que tienes que reorganizarte. Espíritu de lloro, vete. Todos le echan la culpa a un espíritu. ¿Y eso qué hace? Que tú no asumes la responsabilidad y no cambias porque es un espíritu. Y entramos en eso que mencionaba con algunos hermanos una vez, un evangelio de comida rápida. ¿Qué quieres? Que me saque los demonios de pobreza. Sí, venga. Gloria a Dios. Imposición de manos. El otro. 5 minutos, resuelto el problema. Llevo 50 años haciendo de todo, pero en 5 minutos resolvérmelo. No funciona así. No funciona así, lamentablemente. Bien. Están puestos, dice, estas señales van a seguirle. En mi nombre echarán demonios, como hemos dicho. Ojo con esto. No caigan en estos errores. Ya les mencioné un ejemplo de personas cercanas a mí. Hablarán nuevas lenguas. Ayer me sorprendió una hermana que está estudiando chino. Eso es que no tiene el don de lenguas. Está estudiando chino. Y otra jovencita estudiando coreano. Yo digo, madre mía. Ya la gente ya no estudia inglés, catalán ni valenciano, no. Ahora hay que estudiar chino, coreano, japonés.
mandarín. Hablarán nuevas lenguas. Ya habrá que entrar otra vez en el detalle de las lenguas. Las lenguas son idiomas, ¿eh? No vaya usted a pensar otra cosa. Las lenguas son idiomas, porque los que escuchaban estas lenguas, dice la Biblia que entendían en sus lenguas, en sus idiomas, las maravillas de ¿quién? Les era predicado el evangelio en el libro de Hechos en el capítulo 2. Pero hoy en día los modernos dicen, bueno, yo cumplo ese requisito porque yo saco demonios. ¿Tú sacas demonios? ¿Seguro? ¿Tú hablas nuevas lenguas? Bueno, yo también hablo en lengua. Vale. Bien, vamos al tercer punto. ¿Tomas en la mano serpiente, amigo? Claro. ¿Cuál es serpiente tú tomas en la mano? ¿Recuerdan el ejemplo de Pablo, no? Que una víbora, cuando naufragaron, le mordió y estaban todos haciéndole un círculo en la isla esperando que... Bueno, este delincuente, como venía con los presos, dice, su maldad le ha alcanzado hasta aquí. Mira cómo la serpiente, después de haber sido librado del naufragio para la muerte, le ha pillado aquí por delincuente, a saber por qué está preso. Uf, lo que ha hecho ese maleante. Y esperan, y ellos dicen en la Biblia que estaban esperando que se hinchara y que comenzara a convulsionar. Y no pasa nada, y el hombre sigue recogiendo leña y dice que se sacudió la serpiente en el fuego. Si hubiera estado ahí un hermano que conozco, la hubiera cocinado y se la come. Gloria a Dios. Yo he comido serpientes, no digo nada, están riquísimas. Pero bueno, frita al menos. Y luego, dice, se quedaron atónitos. Vemos las señales del apostolado de Pablo. Hermano, te voy a traer una serpiente. No. Bueno, ahora mismo no encontramos por ahí serpiente de esta. Dice, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué pasa? No les hará daño. Miren, eso no tampoco. Bueno, yo soy un apóstol parcial. Bueno, sobre los enfermos pondrá las manos y sanará. Pues yo también, me dice un hermano, y yo he orado y se ha sanado. Digo, hombre, hermano, estás aquí desperdiciando tu don. Si tú tienes el don de sanidad, los hospitales están llenos. Aquí sentado estás perdiendo el tiempo. Un hermano no hace mucho. Y eso, no digo muchos detalles, no sé. Madre mía. Pero, no, es que yo oro. También oro. Si el Señor quiere, por su misericordia, sana. El Señor sigue siendo el mismo, ¿eh? Él puede sanar a quien Él quiere. Ojalá tuviera yo el don de sanidad. Pero no es el caso. Y entonces, para llegar a estas conclusiones y decir que tengo una autoridad sobrenatural que no me compete, incurro en el pecado de inventarme estas cosas. Y esa es parte más aún de los peligros que hay en aceptar este tipo de ministerios que hoy en día no están en uso ni en actividad. Ministerios cerrados. El ministerio del apostolado es un ministerio cerrado de 12 hombres. Que podríamos debatir que hay uno más, uno menos y que hay algún cambio, quizás como pasó en el asunto de las tribus de Israel, donde por ejemplo en el libro de Apocalipsis menciona la tribu de José y la tribu de Manasés, y obvia la tribu de Dan, curiosamente. Ya eso habría que estudiarlo más tranquilamente. Y sí que menciona las tribus de Israel, pero cuando habla en el capítulo 21 de Apocalipsis acerca de los nombres de los 12 apóstoles, no los menciona. ¿Alguno de ellos estará obviado? No lo sé, aparte del de Judas Iscariote, obviamente, ese no va a aparecer por ahí. Pero no lo sé exactamente, no dice, y el primer nombre era Pedro, el segundo era Juan, no lo dice. Cuando vayamos al cielo, podremos ver exactamente cuáles son los 12 nombres elegidos para ocupar cada uno de esos nombres en las puertas y demás. Pero con lo que quiero que nos quedemos, hermanos, es que fuera de aquí no hay ninguna autoridad sobrenatural. Ninguna. Usted y yo debemos estar atentos, como dice la misma escritura en el libro de Pedro, a esta palabra, porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fuera de aquí no hay ninguna autoridad para decir que esto es palabra de Dios. No hay ninguna autoridad sobrenatural fuera de la Biblia. Y escuchas aquí estos vídeos, y había unos caballos, y no sé, yo digo, pero esta muchacha lo que está recitando es un poquito del Apocalipsis, y mezclándolo con sus inventos. Se inventan cosas.
Y si caemos en estos errores, hermanos, gracias hermano, podemos también, aparte de ser víctimas, cómplices. Aparte de ser víctimas, cómplices. Oremos y estemos atentos a esta palabra de Dios, como dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el sol de la mañana resplandezca en nuestros corazones, que es Cristo Jesús. Fuera de Cristo, fuera del Verbo, no hay palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder estar reunidos en tu nombre en este día. Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ayúdanos en medio de este mundo de oscuridad y de turbulencia a estar atentos a tu palabra sin añadiduras, sin complementos, Padre. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de ella. Padre, te pedimos por los que están perdidos en este mundo, que están sin luz, sin esperanza, Padre, que tú toques sus corazones y que nos ayudes a ser fieles en cumplir el ministerio de predicar tu palabra para que ellos puedan venir a tus pies, Padre mío. Gracias porque confiamos en que tú tienes el control de todas las cosas y que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre, te damos gracias porque tú nos has amado con nuestras debilidades que tenemos y aún así sigues siendo fiel para con nosotros. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Padre eterno, también que nuestros corazones estén dispuestos, contritos y humillados en esta mañana para ser partícipes de estos elementos que nos recuerdan tu cuerpo entregado y tu sangre derramada por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pasamos ahora